Vuelvo a la oración. Esta mañana te invito a reflexionar sobre cómo tener más pasión por la oración. Feliz sábado a cada uno. Sonrían que hay buenas noticias. Y el Señor lo ha declarado en 2 de Crónicas 7:14. Y esta promesa y esta buena noticia que se le diera al pueblo de Israel es para ti y es para mí. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿cuál es la promesa? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Saben que tengo un problema con la consistencia. No sé si tú lo tengas, pero yo lo tengo. Cada día, cuando amanece y despierto, créanme, queridos, que tengo las mejores intenciones, los sentimientos más cálidos y puros, créanmelo. Pero todavía oro pidiéndole a Dios que me dé la victoria casi todas las mañanas sobre la tentación de apagar mi celular con la alarma del despertador. Y sin embargo, quiero orar. Quiero estar con Él al principio de mi día. Pero tú y yo sabemos que desear algo no basta. Debo decidir salir de la cama y hablar con Dios cada día. No hay atajos para esto. Cuando se trata de nuestra relación con Jesús, decidir orar, estar con Él, es muchas veces la mayor de nuestras luchas. ¿Sí o no? Pero una vez que tú y yo tomamos la decisión, me pregunto, ¿qué puedo en este caso hacer para sacudirme, digamos, la modorra, la flojera física y espiritual y experimentar enfoques nuevos y frescos para aproximarme a Dios en oración? Te invito a orar. Padre celestial, Padre bueno, una vez más, gracias, Señor, porque inclinas tu oído para escuchar nuestros pensamientos, nuestros deseos, que son orar cada vez más y hacer de la oración una prioridad en cada uno de nosotros. Señor, una vez más, enséñanos a orar como un día tú enseñaste a tus discípulos. Que tu Santo Espíritu pueda estar en nosotros y que sea Él quien dirija estos momentos para honra y gloria de Jesús nuestro Salvador. En su nombre oro. Amén. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? ¿Escuchaste? Ahí te va otra vez. ¿Por qué tengo que orar cuando puedo preocuparme? A veces es provechoso entender algo por lo que ese algo no es. Vamos a aplicar esta idea con la oración a fin de que juntos, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, entendamos un poquito más. ¿Qué no es la oración? En primer lugar, querido, la oración no es magia que garantiza el resultado que esperamos. Cuando reducimos la oración a una mera magia, tribalizamos a Dios y creamos un concepto, digamos,
caricaturizado de Él. ¿Sabes que cuando Jesucristo nuestro Señor nos enseñó que si pedimos en su nombre, Él atendería nuestro pedido? Estaba hablando de mucho, algo más profundo que solo una fórmula o una receta. Él hablaba de su carácter como modelo y referencia para la oración eficaz. 2. La oración, querido, no es algo que depende de que tengamos un mejor comportamiento o de una espiritualidad extra. No es algo que depende de nosotros. La Biblia es clara al afirmar que sobre la faz de la tierra no hay justo ni aún uno. Al contrario, la bondad de Dios depende exclusivamente de su gracia. 3. La oración, amigo, amiga que nos ves, no es algo que puede comprenderse por naturaleza, ya que es por fe. De hecho, no podemos, ni tú ni yo, prever o condicionar el modo en cómo Dios trabaja. Podemos compartir con Dios las expectativas en cuanto a nuestras oraciones, pero el modo como Él responderá depende de su poder y su voluntad, su creatividad. ¿Sabes? Elena de White lo explica de la siguiente manera. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Y ya que vimos lo que la oración no es, ahora analicemos algunas acciones que pueden fortalecer tu tiempo y mi tiempo personal en oración. 1. Oremos siempre que nos acordemos. ¿Sabes que en aquel momento, cuando una pregunta teológica, una mujer junto al pozo le planteó a Jesús, Jesús replicó: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Te das cuenta? Dios es una realidad siempre presente en todo tiempo y lugar, y los verdaderos adoradores pueden entrar en contacto con Dios en cualquier tiempo y lugar. Hermano, hermana, no cometamos el error de pensar que podemos orar solo en ciertas ocasiones y en ciertos lugares. Oremos cuando venga a nuestra mente que debemos hacerlo. ¿Estás en el automóvil? ¿Estás en un alto? Puedes orar. En una reunión, en la cama cuando no podemos dormir, o incluso mientras nos cepillamos los dientes. Recuerda, Dios no está más cerca de mí durante mis momentos de quietud que cuando estoy en los apuros del trabajo. La oración no es más real cuando la digo de manera formal sobre mis rodillas cerca de mi cama que cuando la pronuncio informalmente mientras quizá hago ejercicio. Realmente no tengo que esperarme hasta las 10 de la noche o a las 5 de la mañana para presentarle a Dios algunos asuntos importantes. Lo necesito mucho y con más frecuencia. Por ello, no podemos postergar hasta una determinada hora del día para orar. Su presencia, te recuerdo, su presencia es tan real que no hay peligro de que me olvide de hablar con Él si no hago una cita previa. Hay que orar en todo momento y en todo lugar. No importa si hay risas, no importa si hay lágrimas, llueva, truene o relampaguee. Orar, orar, orar. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La mensajera del Señor nos alerta con las siguientes palabras.
el enemigo impide que muchos de ustedes oren, dice ella, diciéndoles que no sienten lo que oran y que sería mejor que esperaran hasta que adquieran más del espíritu de intercesión. De otra manera, sus oraciones serían una burla. La señora White dice, pero ustedes deben decirle a Satanás, escrito está, los hombres deben orar y no desmayar. Dios quiere hacer su morada interior en ti y en mí. Él quiere morar en ti y en mí. Leo en Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Y ahora, 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Ves? Dios está donde quiera que estemos. De modo que aprendamos a conversar con Él en todo tiempo. Recuerda que cuando de repente viene a nuestra mente que debemos orar, es nuestro Padre Celestial quien nos está hablando. Mira lo que Pablo le decía a los romanos. Romanos 8:9. Mira bien. Sin embargo, ustedes, ¿qué les decía Pablo? No viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, si surge en nuestra mente el deseo de orar, ¿qué crees? Es la invitación del Espíritu Santo. No hagas esperar al Rey. Respondamos a su mensaje y escuchemos lo que Él quiere decirnos. Yo acostumbraba, de hecho me ocurre todavía, para ser honesto, caer en la trampa de decirme a mí mismo, más tarde voy a orar. Y gracias a Dios me cae de repente el 20, reacciono en ese momento, vamos, me sorprendo a mí mismo y al mismo tiempo apenado con mi Señor. Y me digo, qué necio eres, qué terco eres. ¿Por qué quieres orar más tarde cuando puedes hacerlo ahorita? ¿Qué parte no entiendes que no te tienes que necesariamente hincar? ¿Qué sabes tú si mañana es tarde? Aprendamos a orar cuando Dios nos sugiere hacerlo. O sea, cuando pensemos en ello, porque es el Espíritu de Dios invitándote a orar. Por ejemplo, podemos tratar alguna vez de pronunciar una oración de alabanza, extenta de pedidos. Pongamos por un momento al lado la lista de compras, hermanos. ¿Me explico? Y dediquemos tiempo únicamente a alabar a Dios por lo que Él es en nuestra vida. O cantemos alguna oración a Dios. De hecho, Pablo nos exhorta en Colosenses, si recuerdas, 3:16, a alabarle, dice, con gracia en los corazones al Señor, y sugiere, con himnos, cánticos y salmos. Recientemente me hicieron un estudio médico y nuestro Señor, el Espíritu Santo, me invitó a orar cantando. De hecho, le contaba a mi esposa hace días que en ese momento vino a mi corazón cerrar los ojos y orar cantando. Y le digo que lo que me pareció extraño, que el himno que puso el Señor en mi mente fue el de,
Bueno, porque es más en Navidad. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Y eso apenas fue hace días. Quizá otra manera de ir al trono de la gracia sería orar sin palabras. Vamos, no siempre tienes que decir algo para sentir que estás con Dios. Y yo sé que esto puede sonar raro, pero a veces es perfectamente propio estar quieto y conocer que yo soy Dios, tal como lo afirma el salmista en el Salmo 46. No tengamos miedo en permanecer en silencio. Aunque creo que todos tenemos bien claro que en esta época, sobre todo, solemos romper el silencio en cualquier oportunidad que tenemos. Si te das cuenta, a la mayoría de nosotros nos pasa, nuestra naturaleza no tolera el vacío. Nos sentimos como que obligados a apagar el silencio con algún tipo de ruido. Celulares, algunos con los audífonos puestos prácticamente 24 horas al día, la televisión, la radio, y a veces hasta con nuestra propia plática. ¿A quién no le ha pasado que de repente se encuentra hablando en voz alta consigo mismo? Pareciera que siempre queremos tener algún tipo de ruido u otra distracción auditiva. Aprendamos a estar en silencio y conocer a Jehová nuestro Dios. Y ¿sabes qué? No te desanimes. Si de repente las palabras se te escapan en una oración en silencio y comienzas a hablar. Recuerda que hay ocasiones que hemos de pedir como conviene, pero no sabemos cómo. Pero entonces, ¿qué dice el apóstol? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué? Me gusta mucho ir al diccionario para que me quede bien claro. Y el diccionario define la palabra gemido como un sonido esforzado con el que se expresa dolor, pena o placer. La Biblia dice que Él intercede con gemidos indecibles. O sea, cuando nuestro Señor el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí, no solamente sabe qué pedir, cómo pedir y cuándo pedir. El Espíritu Santo siente tu dolor, siente mi angustia, siente la preocupación. Vamos, siente lo que tú sientes. El gemido es producto de tomar tu lugar o el mío y sentir nuestro dolor o agradecimiento y de acuerdo a eso llevarlo al Padre. Eso sí, una palabra de advertencia para ti y para mí. Asegurémonos de que nuestra vida armonice con todo lo que nuestros labios dicen. Las palabras de bendición, agradecimiento o petición que se pronuncian en una oración pierden su valor si no hay el toque diario, ese interés personal, disponibilidad y preocupación sincera por parte del que las pronuncia. Recordemos que la vida que vivimos debe reflejar las palabras que pronunciamos. Y para eso Jesús es nuestro mayor ejemplo. Por eso llevaba una vida de oración. Podemos aprender muchas cosas con él, como sus discípulos, pero solamente quiero destacar lo siguiente de su vida de oración. En primer lugar, Jesús oraba a Dios como su Padre y usaba el término Abba. ¿Te acuerdas? Mostrando con esto que él se consideraba un hijo querido. Y de esto aprendemos que necesitamos tener intimidad con Dios. En segundo lugar, de Jesús aprendemos dependencia humilde y la sumisión obediente a su Padre. La actitud humilde, sumisión y dependencia es fundamental para aceptar la voluntad de Dios, especialmente cuando sus respuestas a nuestras oraciones
la mayoría del tiempo no son exactamente lo que queríamos o esperábamos. Y en tercer lugar, Jesús nos enseña su conocimiento de la palabra de Dios. Si te acuerdas, Jesús estando en el desierto, en el diálogo con los fariseos o en la instrucción a sus discípulos, siempre demostró pleno conocimiento de la Escritura. Y ese conocimiento constituía la base de su relación con el Padre. Querido, no es posible orar y querernos someter a la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. Las oraciones poderosas siempre están sustentadas en un claro conocimiento de la Biblia. Por eso todos nosotros debemos estudiar mucho más las Sagradas Escrituras. Horas, no solo minutos. Y estoy hablando de estudiar la Santa Palabra para conocer más de Dios y no detener el proceso de transformación que Él está realizando en ti y en mí. Pero el estudio de las Sagradas Escrituras es más que el proceso de adquirir información. Es una relación. Una vida devocional, oración privada. Si voy a ser un hombre o una mujer de Dios, yo debo de pasar tiempo con Dios, más que con los demás. Para que cuando salga y me toque hablar con alguien de la palabra de Dios, esta pueda salir de mi boca. Porque el grado de santificación de tu vida y la mía está directamente relacionado al tiempo que yo paso frente a la palabra del Señor, leyéndola, estudiándola, aplicándola. Porque déjame decirte algo, oración sin la palabra no nos va a santificar. Eso no quiere decir que cada vez que yo oro tengo que leer la Biblia. Lo que quiero decir es que tenemos que orar, pero tenemos que dedicar tiempo para consumir la Santa Palabra. Ayuno sin las Sagradas Escrituras no nos va a santificar. Venir cada sábado al templo sin el estudio diligente en la semana de la Santa Biblia no nos va a santificar. ¿Por qué? Porque el instrumento primario de santificación, ojo, no dije exclusivo. La oración es muy importante. El ayuno es importante. Estar involucrado en la iglesia es importante. Pero el instrumento primario de santificación es su verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oración más la santa palabra de Dios consume mis impurezas, mis mezquindades, mis torpezas, mis hábitos pecaminosos, mis patrones de pensamiento. Es mucha oración y mucho consumo de las Sagradas Escrituras lo que produce transformación. Así que necesitamos orar sin cesar y alimentarnos de su palabra. Necesitamos, querido, consumirla, rumiarla, aplicarla. Iglesia de Shalom, el Señor nos exhorta esta semana a través de su palabra, una vez más, que si nos humillamos, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, es Dios quien está hablando. Entonces,
Nada de pretextos, nada de adivinanzas, nada de chascos. Entonces, dice Dios, ¿te das cuenta? Es enfático, inequívoco, garantizado. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué? Sanaré su tierra. Necesitamos que Jesús escuche nuestros clamores. ¿Escucha Él? Oh, sí. Él solo espera que su iglesia reconozca su necesidad. ¿Necesitamos sanidad física y espiritual? Oh, sí. Él solo espera que su iglesia de Shalom, que también a veces sufre, compramos de Él, busquemos de Él oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seamos ricos, y también nos recomienda comprar vestiduras blancas para vestirnos y que no descubran la vergüenza de nuestra desnudez. Pero también agrega que unjamos nuestros ojos con colirio. ¿Para qué? Veamos. La promesa está garantizada, solo hay una condición, una contingencia. Debemos orar. ¿Cuántas veces oraste en la semana que pasó? Ahí está la respuesta. Ese es el termómetro. Mira lo que dice la mensajera del Señor. Mira lo que ella enfatiza. Por favor, lee con precaución. No hay nada que Satanás tema tanto. Fíjate bien la profundidad de esta expresión de la sierva de Dios. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Y luego viene la recomendación siguiente: orad tan fervientemente como lo haríais por vuestra vida mortal cuando está en peligro. Permaneced delante de Dios hasta que los deseos inexpresables nazcan dentro de vosotros por vuestra salvación. Oremos los unos por los otros, pidiendo fortaleza para soportar hasta el fin y por firme voluntad para responder su voz. Si por otra parte escuchamos que Dios nos está llamando por nuestro nombre y decidimos humillarnos y orar, entonces el cielo es el límite. Extendamos nuestra mano delante del Señor, nuestra vida, hacia todo lo que Él anhela para cada uno de nosotros. Lo único que se requiere para alcanzarlo es orar, orar, orar y estudiar. Y mientras seguimos en la lucha, en los días de vida que Jehová nuestro Dios nos dé, no desmayemos, no se agüiten. El camino es escabroso, pero de la mano de Jesús es más fácil. Mantengámonos como viendo al invisible, y que la bendición pronunciada por Moisés aquel día sea para cada uno a esta hora. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Amén. Si te es posible, te invito a ir de rodillas nuevamente al trono de la gracia.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en el cielo, como así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. No permitas que caigamos en tentación, y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.